Hay 5 palabras que tienen más poder sobre el deseo femenino que cualquier técnica física que hayas aprendido. 5 palabras que, pronunciadas en el momento correcto y desde el lugar correcto, desencadenan en el cerebro de una mujer una respuesta que ningún gesto, ningún regalo y ningún movimiento puede replicar por sí solo. Y no son las palabras que estás pensando. No son te quiero ni eres hermosa ni nada que hayas leído en algún manual de conquista. Son algo completamente diferente. Algo que la mayoría de los hombres nunca dicen porque nadie les enseñó que existían. Y es exactamente por eso que los pocos que las usan producen un efecto que los demás observan sin poder explicar. Pero antes de revelártelas, necesitas entender algo que cambia completamente el contexto de todo lo que sigue. Algo que la mayoría de los videos sobre este tema ignoran porque es más incómodo de decir que una lista de frases rápidas. Las palabras no funcionan solas. 5 palabras dichas desde un lugar de cálculo, de ansiedad, de querer producir un efecto determinado, no producen ese efecto. Las mismas 5 palabras dichas desde un lugar de presencia genuina, de atención real, de un hombre que realmente está mirando a la mujer que tiene delante, pueden cambiar en cuestión de segundos la dinámica entre dos personas. Eso es lo primero que necesitas entender. Y si lo entiendes de verdad, todo lo que sigue va a tener un peso completamente diferente al que tendrías si simplemente memorizaras las frases. Empecemos por la base de todo esto. Por la ciencia que explica por qué ciertas palabras tienen el poder que tienen. El cerebro femenino procesa el lenguaje de una forma documentada por décadas de neurociencia. Las palabras no son información neutral para las mujeres. Son experiencia. Son algo que ocurre en el cuerpo, no solo en la mente. Sus redes neurales procesan las palabras con mayor activación de las áreas relacionadas con la emoción y el vínculo que el cerebro masculino en las mismas condiciones. Cuando una mujer escucha ciertas palabras en el contexto correcto, se activa una cascada fisiológica que involucra dopamina, oxitocina y noradrenalina simultáneamente. La dopamina genera anticipación y deseo. La oxitocina genera vínculo y confianza. La noradrenalina genera excitación y enfoque. Los tres juntos producen un estado que ninguna técnica puramente física puede replicar de forma sostenida, la sensación de conexión profunda combinada con atracción intensa. Eso es lo que hacen estas 5 palabras cuando se usan correctamente. Activan la sensación de ser vista. Y ahora sí. La primera. Pienso en ti cuando no estás. Detente un momento aquí. Porque esta frase tiene capas y la mayoría de la gente solo ve la primera. La capa superficial es obvia, le dices que piensas en ella. Eso es halagador. Pero no es ahí donde está el poder real de esta frase. El poder real está en lo que comunica sobre tu mundo interior. Cuando le dices que piensas en ella cuando no está, le estás diciendo algo que va mucho más allá de que te gusta. Le estás diciendo que cruzó una línea. Que ya no es algo externo que disfrutas cuando está presente. Que se convirtió en algo interno. Que habita en tus pensamientos sin que tú lo hayas decidido conscientemente. Para una mujer, esa distinción es enorme. Hay hombres que desean a las mujeres cuando las tienen delante. Y hay hombres que llevan a las mujeres consigo cuando no están. La primera categoría produce atracción superficial. La segunda produce algo que se asienta de una manera completamente diferente. La neurociencia tiene un nombre para lo que esta frase activa en su cerebro, el sistema de recompensa de anticipación. Es el mismo circuito que se activa cuando esperamos algo que nos produce placer. Cuando ella escucha que ocupa espacio en tu mente incluso en tu ausencia, su cerebro activa ese circuito. Empieza a anticipar. A imaginar. Y esa anticipación, ese estado de espera de algo bueno, es uno de los estados más adictivos que el cerebro humano puede experimentar. La neurociencia tiene un nombre para lo que esta frase activa, el sistema de recompensa de anticipación. Es el mismo circuito que se activa cuando esperamos algo que nos produce placer. Cuando ella escucha que ocupa espacio en tu mente incluso en tu ausencia, su cerebro activa ese circuito. Empieza a anticipar. Y esa anticipación es uno de los estados más adictivos que el cerebro humano puede experimentar. Imagina que estás conduciendo y algo te hace pensar en ella. Una canción, un lugar, algo que dijo la última vez que se vieron. Y en lugar de guardar ese pensamiento para ti, simplemente se lo dices cuando la ves. Sin elaborar demasiado. Sin construirlo como declaración.
Solo, ayer pensé en ti cuando escuché esto. Fue muy visual. Esa naturalidad es la diferencia entre un momento que se queda grabado y una frase que suena a manual. La segunda palabra. O en este caso, la segunda frase. Me encanta cómo funciona tu mente. Esta es devastadoramente efectiva y muy poca gente entiende por qué a fondo. Las mujeres viven en un contexto donde su valor percibido se concentra sistemáticamente en lo físico. Desde que tienen uso de razón reciben mensajes sobre su apariencia. Y ese contexto, aunque muchas lo cuestionan conscientemente, deja una huella que se traduce en una necesidad muy específica, ser reconocida por lo que hay dentro. Cuando un hombre le dice a una mujer que le fascina su mente, que disfruta como piensa, que algo en la forma en que procesa el mundo le resulta genuinamente interesante, está tocando exactamente esa necesidad. Y el efecto que produce no es solo agradable. Es profundamente liberador. Porque le dice, sin decirlo con esas palabras, que no tienes que performar para mí. No tienes que ser la versión más atractiva de ti misma. Estoy aquí por algo que va más allá de lo que ves cuando te miras al espejo. Hay una versión de esta frase que funciona bien y una versión que funciona extraordinariamente bien. La versión que funciona bien es la general, me encanta cómo piensas. La versión que funciona extraordinariamente bien es la específica, me fascina cómo conectaste esas dos ideas que parecían no tener nada que ver. O, hay algo en cómo describes las cosas que hace que las vea de una manera completamente diferente. La especificidad es lo que convierte un halago en un espejo. Le demuestra que no estás usando una frase genérica. Que estuviste presente durante la conversación. Que lo que dice llega a algún lugar en ti y no rebota contra alguien que está esperando que termine para hablar de otra cosa. Cuando esto viene de un lugar genuino, cuando realmente te fascina algo de cómo piensa, el impacto en su forma de percibirte es difícil de exagerar. Se activa lo que la psicología llama validación intelectual, y para muchas mujeres, esa validación tiene un peso emocional que supera con frecuencia cualquier otra forma de reconocimiento. La tercera frase tiene un nivel de vulnerabilidad que la mayoría de los hombres evitan instintivamente. Y esa evasión es exactamente lo que les cuesta conexiones reales. Eres la única que me hace sentir así. Esta frase toca el núcleo más profundo del deseo de exclusividad emocional. Y la exclusividad emocional, no la física, es lo que las mujeres con experiencia realmente buscan en una relación de profundidad. Las mujeres no compiten principalmente por ser las más deseadas físicamente. Compiten, a un nivel muchas veces inconsciente, por ser las más significativas. Por ocupar un territorio en el mundo interior del hombre que ninguna otra persona ocupa. Por ser irreemplazables en el mapa emocional de alguien. Cuando pronuncias esta frase, y subrayo cuando es verdad y cuando viene de un lugar genuino, le estás comunicando que lo que hay entre los dos no es intercambiable. Que la conexión específica que tienen no podría existir con otra persona. Que lo que ella activa en ti es algo que no reconoces de ninguna experiencia anterior. Los psicólogos evolutivos llaman a esto confirmación del valor de pareja. Durante toda la historia humana, las mujeres han evolucionado para buscar señales de que el hombre que está frente a ellas las elige conscientemente entre las opciones disponibles. No por defecto. No por conveniencia. De forma activa y específica. Y esta frase, cuando es real, es una de las señales más directas de esa elección que pueden recibir. Los psicólogos evolutivos llaman a esto confirmación del valor de pareja. Durante toda la historia humana, las mujeres han evolucionado para buscar señales de que el hombre que está frente a ellas las elige conscientemente entre las opciones disponibles. No por defecto. No por conveniencia. De forma activa y específica. Cuando la detectan, el efecto se invierte por completo. Ya no ven a alguien que las eligió de verdad. Ven a alguien intentando manipularlas. Y esa percepción, una vez instalada, es muy difícil de revertir. Y si lo que acabas de leer resuena contigo de una manera que va más allá de la curiosidad, si algo en lo que has leído hasta aquí te resulta familiar porque ya lo intuías pero no lo habías articulado del todo, los hombres que entienden estas cosas de verdad no necesitan que nadie les diga qué hacer a continuación. Ya saben reconocer dónde están encontrando algo diferente. La cuarta frase. Confío en ti. Esta es la más contraintuitiva de las 5 porque su conexión con el deseo no es obvia a primera vista. Pero cuando entiendes el mecanismo que activa, resulta ser una de las más poderosas de todas.
La confianza es el afrodisíaco más subestimado que existe. No en el sentido poético. En el sentido biológico y psicológico más literal. Cuando un hombre le dice a una mujer que confía en ella, que confía en su juicio, en su criterio, en su forma de ver las cosas, incluso cuando no entiende completamente sus decisiones, ocurre algo muy específico en su cerebro. Se libera oxitocina. La misma hormona que facilita el vínculo profundo entre personas. Y la oxitocina produce algo que ninguna técnica de seducción puede forzar, la bajada de la guardia emocional. Cuando una mujer tiene la guardia emocional alta, cuando parte de su energía psíquica está dedicada a evaluar si puede confiar, a protegerse de lo que podría salir mal, a mantener una distancia de seguridad, esa energía no está disponible para la conexión. Para la apertura. Para ese tipo de presencia total que hace que un momento entre dos personas se quede grabado. Pero cuando la confianza está presente, cuando ella siente que el hombre que tiene delante realmente confía en ella y se lo dice, esa guardia baja. No de forma ingenua. De forma natural. Porque la confianza genuinamente recibida activa en el ser humano el instinto recíproco de confiar también. Y paradójicamente, es exactamente en ese estado de apertura y confianza mutua donde el deseo real florece. No el deseo superficial. El deseo que nace de la sensación de que con esta persona específica, en este momento específico, puedo ser completamente yo. Hay una forma de decir esto que multiplica su efecto considerablemente. No como declaración abstracta. Vinculada a algo concreto. Confío en tu criterio cuando describes algo difícil. Confío en que me dices lo que realmente piensas aunque no sea lo que quiero escuchar. Confío en tu forma de ver las situaciones cuando yo solo veo la mía. Esa especificidad transforma la frase de cumplido genérico a observación real. Y las observaciones reales, a diferencia de los cumplidos genéricos, no se procesan como halagos. Se procesan como reconocimiento. Y el reconocimiento tiene un impacto emocional completamente diferente. La quinta y última frase. Me fascina descubrirte. Esta es la más profunda de las 5 porque contiene algo que las otras no contienen, una promesa implícita sobre el futuro. La promesa de que la curiosidad sobre quién es ella no tiene fecha de caducidad. La mayoría de los hombres cometen un error silencioso que tarde o temprano cobra un precio. Actúan como si ya conocieran a la mujer con la que están. El asombro inicial se transforma en rutina. La persona que antes les producía curiosidad genuina se convierte en alguien predecible. Y ese cambio, aunque nadie lo verbalice, se nota en el tono de las conversaciones, en el tipo de preguntas que se hacen, en esa calidad de atención que existía al principio y que va perdiendo intensidad. Cuando le dices me fascina descubrirte, le estás diciendo que no has caído en ese error. Que el proceso de conocerla no terminó ni va a terminar. Que cada vez que crees que la entiendes del todo, algo en ella te sorprende. Y que esa sorpresa no te resulta desconcertante sino precisamente lo que hace que estar con ella siga siendo extraordinario. Las mujeres son, en el sentido más literal, infinitamente complejas. No porque quieran serlo ni porque lo hayan decidido, sino porque como cualquier ser humano en proceso de vivir, están en constante evolución. Sus perspectivas cambian. Sus prioridades se reorganizan. Sus miedos y sus sueños se transforman. Y el hombre que puede seguir ese proceso con asombro genuino en lugar de querer que todo permanezca predecible y bajo control, ese hombre es extraordinariamente raro. Y lo raro, cuando además es genuino, siempre gana. Hay una técnica específica para usar esta frase que maximiza su impacto. No la digas de forma abstracta. Combínala con una pregunta que demuestre que la curiosidad es real. Me fascina descubrirte, y nunca te he preguntado qué fue lo que más te cambió de los últimos años. Cada vez que hablamos encuentro algo nuevo. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente no sabe de ti aunque crea que te conoce? Esas preguntas crean lo que la psicología llama escalada de intimidad. Cada revelación que hace contigo, cuando es alguien en quien confía, abre la puerta a una más profunda. Y cuando esas revelaciones ocurren contigo, la conexión que se genera no es intercambiable. No puede replicarse fácilmente con otra persona. Ahora hay algo que conecta estas 5 frases y que es el principio más importante de todo lo que has leído. Ninguna de estas 5 frases es un truco. Ninguna es una llave maestra que abre cualquier cerradura independientemente del contexto.
Son expresiones de algo mucho más fundamental, una forma de ver a las mujeres que la mayoría de los hombres no ha desarrollado. Esa forma de ver se puede resumir en una sola idea. Ver a una mujer no como objeto de deseo sino como sujeto de interés. No como alguien que quieres tener sino como alguien que genuinamente quieres conocer. No como el destino de tu atracción sino como la fuente de tu curiosidad. Cuando esa forma de ver está presente, cuando es real y no actuada, estas 5 frases salen solas. No requieren memorización ni estrategia. Son la expresión natural de alguien que está realmente mirando. Y cuando no está presente, cuando las frases se dicen sin ese trasfondo genuino, las mujeres lo saben. No siempre con el pensamiento consciente. Con algo más antiguo y más preciso. Con ese sistema de evaluación que lleva toda la vida distinguiendo lo que es real de lo que es performance. Hay un sexto elemento que no está en la lista pero que amplifica exponencialmente el efecto de los 5 anteriores. No es una palabra. Es su ausencia. El silencio intencional. En un mundo de ruido constante, de hombres que llenan cada pausa con palabras para evitar la incomodidad, para impresionar, para no dejar espacio al vacío, la capacidad de estar cómodamente en silencio con alguien es extraordinariamente rara. Y lo raro, cuando se experimenta, produce exactamente el tipo de impacto que estamos describiendo. Cuando puedes mirar a una mujer a los ojos sin necesitar llenar el espacio con palabras, cuando puedes estar completamente presente en ese silencio sin tensión ni urgencia, le estás dando algo que muy pocos hombres le dan, el regalo de tu atención completa. Sin agenda. Sin preparación de lo siguiente que vas a decir. Solo tú, completamente presente, mirándola como si fuera la cosa más interesante del mundo. Porque en ese momento, lo es. Hay un protocolo concreto para maximizar el efecto de estas frases cuando decides usarlas. No es complicado pero requiere conciencia en el momento. Lo primero es crear las condiciones correctas. No de forma elaborada. Simplemente eliminar lo que compite con la atención. El teléfono boca abajo o en otro lugar. La conversación que fluye sin interrupciones. Un espacio donde solo existan los dos. Lo segundo es el contacto visual real. No dirigir la cara hacia ella mientras tu mente está en otra parte. Mirarla de verdad. Notar cómo cambia su expresión cuando habla de algo que le importa. Observar el momento exacto en que baja la guardia y algo más auténtico aparece. Ese tipo de mirada comunica algo que ninguna palabra puede, que estás aquí, completamente, para ella. Lo tercero es el ritmo. Las palabras que tienen peso necesitan espacio. Cuando dices algo significativo a la misma velocidad que dices cualquier otra cosa, el cerebro lo procesa como información casual. Pero cuando bajas el ritmo, cuando hay una pausa antes, cuando cada palabra tiene el espacio para ser realmente escuchada, el cerebro lo registra como algo diferente. Como algo que merece atención especial. Lo cuarto es el silencio después. Después de decir algo que tiene peso, no lo cubras con más palabras. Dale espacio para que aterrice. Para que ella procese no solo el contenido sino la intención. Ese silencio que sigue a algo verdadero es donde ocurre la parte más importante de la comunicación. Y lo quinto es observar su respuesta. No solo lo que dice. Cómo cambia su cuerpo. Si se inclina hacia ti o se aleja. Si su respiración cambia. Si algo en sus ojos se abre o se cierra. Las mujeres comunican tanto con el cuerpo como con las palabras, y cuando aprendes a leer esa comunicación, la conversación deja de ser un intercambio verbal y se convierte en algo que opera en múltiples capas simultáneamente. Hay un error que aparece constantemente y que destruye el efecto de todo lo anterior. Un error que no tiene que ver con las palabras sino con la reciprocidad. Muchos hombres quieren profundidad de las mujeres sin estar dispuestos a ofrecerla. Quieren que ella se abra sin abrirse ellos. Y esa asimetría produce algo que ninguno de los dos quiere, la sensación de que hay alguien que da y alguien que toma, sin que el equilibrio se restaure nunca. La intimidad real es siempre un intercambio. Cuando ella comparte algo vulnerable, algo que normalmente no comparte, la respuesta que construye la conexión no es el agradecimiento ni el cambio de tema. Es la reciprocidad. Compartir algo de nivel similar. Si te habla de un miedo, compartir uno de los tuyos. Si te cuenta algo de su historia que la define, contarle algo de la tuya.
Este espejo de vulnerabilidad crea lo que técnicamente se llama escalada de intimidad. Cada revelación invita a una más profunda. Cada momento de apertura genuina crea el contexto para que ocurra otro. Hasta que en algún momento los dos se encuentran en un nivel de conexión que llegó solo, como consecuencia natural de dos personas eligiendo estar presentes de verdad el uno con el otro. Eso es lo que estas 5 palabras construyen cuando vienen del lugar correcto. No un efecto temporal de una frase bien dicha. Algo que se asienta. Que se acumula. Que transforma la calidad de la conexión de forma que ninguno de los dos puede ignorar aunque lo intente. Y aquí está la verdad más importante de todo lo que has leído hoy. Lo que realmente estás aprendiendo no son frases. Estás aprendiendo una forma diferente de estar con las mujeres. Una forma que las ve de verdad. Que se interesa por lo que hay dentro. Que disfruta el proceso de descubrir a alguien en lugar de intentar simplificarlo para que encaje en una categoría conocida. Esa forma de estar, cuando es genuina, atrae de manera que ninguna técnica puede replicar. Porque lo que más profundamente busca cualquier ser humano, por encima del deseo y la atracción superficial, es ser visto. Ser reconocido en su especificidad. Ser elegido no a pesar de su complejidad sino precisamente por ella. Cuando te conviertes en el hombre que hace eso, cuando realmente haces eso, no necesitas frases perfectas ni protocolos memorizados. Las palabras correctas lleguen solas. Porque son la expresión natural de alguien que está mirando de verdad. Y esa mirada, esa presencia genuina, es más poderosa que cualquier lista de 5 palabras. Es lo que se queda.